Reconstruido. Capítulo 57, 1. El lamento de un padre. Hace 27 años Okairi Sashi respiró hondo. Dejó que el aire llenara sus pulmones, expandiendo su pecho. Sintió un pinchazo en las costillas por el esfuerzo. Retuvo la respiración un instante antes de exhalar. Sintió una punzada en la garganta. Su don a menudo se sentía como algo vivo. Fluía y refluía al ritmo de su respiración. El fuego interior crecía al inhalar y se desvanecía al exhalar, dejando su don sin usar. Cuando era más joven y su peculiaridad apenas comenzaba a manifestarse, su fuego a veces se descontrolaba, brotando de su nariz o boca en ráfagas de humo y llamas. Fue su madre, una ex campeona nacional de Jujutsu que tenía su propio dojo local, quien le enseñó el arte de la meditación para ayudarlo a mejorar su control. Desde entonces, se convirtió en una parte fundamental de su vida. Cada mañana, al despertar, Isashi dedicaba sus primeros momentos a controlar su respiración y concentrarse en su fuego interior. Esta mañana, en particular, su furia amenazaba con descontrolarse. Tras 1 año y medio de formación y período de prueba, por fin había sido ascendido a agente de policía. Solo para descubrir que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Su difunto padre, un hombre que siempre se había enorgullecido de su dedicación y disciplina, siempre había hecho que el trabajo policial pareciera noble. Se suponía que un policía debía ser el protector del ciudadano común. Mientras que los superhéroes eran figuras legendarias incluso en su sociedad sobrehumana, los policías hacían el trabajo sucio. Las investigaciones, el papeleo, las evacuaciones y la rutina diaria que mantenía a la gente a salvo y el mundo en marcha. No recibían la fama, el reconocimiento ni el sueldo de los héroes, pero eran igual de importantes. O al menos, eso era lo que le habían dicho. La realidad, como había llegado a descubrir, distaba mucho de ser esa. La mayoría de los oficiales eran matones de poca monta que trabajaban como guardias de seguridad para los mismos grupos yakuza que debían investigar. Los detectives ignoraban cualquier delito que pudiera atribuirse a delincuentes para poder pasarle el trabajo a las agencias de héroes. Los capitanes, cuando no eran cómplices activos de los crímenes de sus subordinados, simplemente miraban hacia otro lado. En 2 ocasiones le habían quitado expedientes de su escritorio y le habían dicho sin rodeos que abandonara la investigación. Cuando expresó su preocupación de que uno de sus compañeros estuviera aceptando sobornos de un empresario local para ignorar denuncias de violencia doméstica, su supervisor simplemente se rió y le dijo que se lo estaba imaginando. Ayer las cosas finalmente estallaron. Estaba en medio de su patrulla cuando escuchó un grito ahogado seguido de susurros acalorados y golpes. Sus botas golpeaban el suelo. Su corazón latía con fuerza. Isashi se deslizó al doblar la esquina. Más adentro del callejón, un grupo de 7 hombres se agolpaba alrededor de algo. Vestían gruesas camisas de franela y ropa voluminosa que disimulaba su complexión. Todos llevaban sombreros calados hasta las cejas. Curiosamente, a pesar de su aspecto desaliñado, sus botas brillaban intensamente a la luz de la mañana. Isashi entrecerró los ojos y sacó su arma del costado. «¡Policía!», gritó. «¡Manos arriba!». Los hombres se detuvieron y lentamente comenzaron a girarse hacia él. Al dispersarse, pudo vislumbrar, más allá de sus piernas, lo que los rodeaba. Un hombre yacía en el pavimento, con sangre goteando sin cesar por su rostro. Vestía de amarillo brillante y turquesa. Los restos de una capa turquesa habían sido arrancados de su espalda y envueltos alrededor de su cuello. Los ojos del hombre estaban nublados y desenfocados mientras miraba hacia la entrada del callejón. Una oscura sensación se apoderó del estómago de Isashi. «Oye», dijo uno de los hombres más cercanos a Isashi. Levantó las manos y le dedicó una sonrisa burlona. «Tranquilo, amigo. Hay una buena explicación para esto». Al suelo. Isashi le apuntaba con su arma al pecho. «Todos ustedes, ahora. ¿No quieres hacer esto, chico?». La sonrisa burlona del hombre se transformó en un ceño fruncido. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo. ¿No es así?». El dedo de Isashi se deslizó hacia el gatillo. Por la forma en que el hombre entrecerró los ojos, era evidente que el gesto y la implicación no le habían pasado desapercibidos. Isashi apartó la mano libre del arma y se inclinó hacia la radio que llevaba al hombro. Despacho, con un rugido, los hombres comenzaron a abalanzarse sobre él. Isashi sintió que el fuego interior estallaba en respuesta. Un calor intenso lo invadió y Isashi exhaló con fuerza. Vapor sobrecalentado salió de su boca.
Hisashi sucumbió a las llamas y dejó que el fuego lo dominara. El cañón de su arma cayó. Le disparó al líder en la pierna. La bala le atravesó la rodilla. Gritó al caer. Su siguiente disparo derribó a otro hombre al atravesarle el estómago. Para entonces, los demás lo habían alcanzado. Se agachó para esquivar el primer golpe del siguiente matón. Le dio un codazo en la mandíbula antes de agarrarlo por la nuca y estrellarlo contra la pared del callejón. Le dio una patada en la sien al que le había disparado en la pierna, ahogando sus gritos de dolor. Blandió su arma contra los matones restantes. ¿Hay alguien más? Acabas de cometer un gran error, amigo, dijo uno de ellos. Todos sostenían la bala que Hisashi le había disparado en el estómago mientras retrocedían lentamente. Te vas a arrepentir. Esperó a que desaparecieran tras la esquina antes de guardar su arma. Se concentró en su respiración y obligó a que el fuego que ardía en su interior disminuyera. Gradualmente, el infierno se convirtió en brasas. Se volvió hacia el profesional herido. Oye. ¿Estás bien? Cuando el héroe no respondió, Hisashi le pasó el brazo por los hombros y lo ayudó a levantarse. Vamos, amigo. Sube. Dio un paso adelante y rozó algo con el pie. Al mirar hacia abajo, vio un chaleco antibalas asomando por debajo de la camisa de uno de los matones. En la parte delantera, en letras grandes, ponía policía. Hisashi parpadeó. Mierda. Esta mañana, Hisashi se despertó con un correo electrónico que le informaba cortésmente de su despido. Citaba diferencias irreconciliables y que incomodaba a otros oficiales. Resopló con desdén. Si diferencias irreconciliables significaba que Hisashi tenía principios y moral, y que no era un corrupto despreciable, entonces sí. Prefería ser un buen hombre sin trabajo que ser un policía corrupto más a sueldo de los villanos. Dicho esto, suspiró. Todavía necesitaba algún tipo de trabajo. Un graduado de secundaria sin título universitario y despedido de la policía no daría buena imagen. Quizás podría trabajar en seguridad privada. Toc, toc, toc. Hisashi entreabrió un ojo. ¿Había alguien en su puerta? Suspiró. Esperaba que no fuera alguien de la policía que viniera a intimidarlo para que guardara silencio. Se estiró hacia adelante, estirando los músculos que se habían tensado durante su meditación matutina. Toc, toc, toc. Ya voy, murmuró para sí mismo. Se levantó rápidamente y caminó sigilosamente por su pequeño apartamento hasta la puerta. La abrió de golpe. En lugar del oficial uniformado que esperaba, o de los matones enmascarados que temía, allí estaba una mujer con traje y gafas de sol oscuras, con el puño en alto, dispuesta a llamar de nuevo. Su cabello rubio ceniza estaba recogido y sus prominentes cejas fruncidas. Hisashi arqueó una ceja. ¿Puedo ayudarle? ¿Akatani Hisashi? Preguntó con desinterés. ¿Sí? Estoy aquí en representación de la Comisión de Seguridad Pública Aero, dijo. Mis superiores quisieran hacerle una oferta. Hace 25 años Aeropuerto Regional de Kanto. Hisashi se deslizó al doblar una esquina, sus botas resbalando sobre el suelo de baldosas baratas. Casi choca con una familia de turistas antes de poder corregir la trayectoria y seguir corriendo. Lo siento. Exclamó por encima del hombro. Culpa mía. Dragón, la voz de su adiestrador resonó en su auricular mientras corría por el pasillo. Responde. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el objetivo? Lo estoy persiguiendo. Le dijo. Se dirige a la pista de aterrizaje. Voy a intentar interceptarlo antes de que llegue. Más te vale, dijo con sarcasmo. Si llega al avión y logra su plan de liberar un agente biológico sobre la ciudad, podría infectar a millones. Otro martes más, ¿no? Saltó por encima de un carrito de equipaje y siguió corriendo por el aeropuerto. Su objetivo principal es evitar la liberación de la biotoxina. Capturar al médico con vida es solo secundario, ¿entendido? Hisashi se puso serio. Entendido, señora. Buena caza, Dragón prácticamente sentía cómo la presión aumentaba con cada paso. Cada segundo que pasaba era un segundo en el que la gente podía resultar herida, en el que el caos y la destrucción podían asolar Japón. Era el único que podía impedirlo. Su compañero en la misión se encontraba al otro lado del edificio donde debería haberse producido la emboscada si algo no hubiera alertado al objetivo. Los refuerzos, un helicóptero con un escuadrón de asalto fuertemente blindado, estaban en camino, pero no llegarían a tiempo. Hisashi era la última línea de defensa, lo único que se interponía entre Japón y un ataque terrorista mortal. Nunca se había sentido tan vivo. ¿Necesito terapia?
Pensó al darse cuenta de esto. ¿Debería realmente estar entusiasmado con la idea de estar en el epicentro de un ataque biológico? Desechó esas preguntas, pensando en ellas más tarde o nunca. Aún tenía trabajo que hacer. Hisashi divisó a su objetivo, un hombrecillo de aspecto tímido con gafas demasiado grandes, justo cuando entraba en el pasillo que daba a la pista de aterrizaje. El hombre, un científico descontento que había sido despedido de una importante farmacéutica por acoso, estaba flanqueado por dos corpulentos guardaespaldas. El trío se encontraba al otro lado del pasillo, frente a Hisashi, en la salida que conectaba ambos. Hisashi dirigió su mirada rápidamente hacia el lado del doctor, donde sostenía un reluciente maletín plateado. Ese era el verdadero objetivo de su misión. Una biotoxina que la antigua empresa del doctor había desarrollado y que podía paralizar el sistema nervioso humano en cuestión de segundos. En forma de aerosol, tenía el poder de matar a millones de personas. Disminuyó la velocidad, pasando de un sprint a un paso sereno en cuestión de segundos. Se subió el cuello de la chaqueta y mantuvo el rostro inclinado hacia abajo, lejos de sus objetivos, para poder mantenerlos en su visión periférica. Su mano derecha se deslizó hacia la pistola enfundada en su cintura, y la izquierda hacia el cuchillo que llevaba sujeto a sus costillas. Objetivo localizado, murmuró por su comunicador. Keeper, activa la alarma de incendios sobre mi objetivo. No quiero que ningún civil resulte herido en el fuego cruzado. Maldito novato dándome órdenes, murmuró su compañero, como era de esperar. Aún así, instantes después dijo, muy bien, en sus marcas. 3. Dio unos pasos más cerca del trío. 2. Se colocó en ángulo para pasar desapercibido entre una familia, interponiéndose firmemente entre ellos y su objetivo. 1. Justo en ese momento, las luces rojas parpadearon y las sirenas comenzaron a sonar. Las miradas de confusión se transformaron en gritos de alarma mientras la multitud corría hacia las salidas. Hisashi se interpuso entre el objetivo y el científico, girando sobre sí mismo, desenfundando su arma y apuntándole. Agente federal. Alto. La multitud se abalanzó sobre su grupo como un arroyo alrededor de una roca. Los ojos del científico, desorbitados tras sus gafas de culo de botella, se entrecerraron de rabia. Se aferró al maletín contra su pecho y gritó, mátenlo. Van. Van. 2 disparos rápidos abatieron a ambos guardias de seguridad. Hisashi reprimió con dureza el remordimiento que sintió en respuesta. Deje el maletín, doctor, dijo. No lo complique más de lo necesario. No lo entiendes. Yo, Van. La bala de Hisashi alcanzó al doctor en el hombro. Este gritó de dolor y, al retroceder, dejó caer el maletín, que cayó al suelo con un estrépito. Hisashi se abalanzó sobre él y lo derribó antes de girarse para revisar el maletín. Lo abrió con cuidado y, al ver el recipiente intacto, suspiró aliviado. El paquete debe estar seguro, dijo. El médico también. Los traeremos a ambos para ponerlos en cuarentena. Buen trabajo, dragón, dijo su cuidador bruscamente. Nos vemos pronto. Hace 23 años Hospital General de Musutazu. Hisashi despertó con un jadeo de sorpresa. Este se transformó en un gemido de dolor mientras sus heridas protestaban. Se recostó en la cama y se evaluó. Le dolían las costillas, probablemente fracturadas, pero no lo suficientemente graves como para estar realmente rotas. Tenía los músculos doloridos y le zumbaba la cabeza. Sin embargo, el estómago le dolía muchísimo. Extendió la mano suavemente para tocar la gran herida circular. Estaba en una operación cuando las cosas se complicaron. Una simple trampa para atrapar a unos contrabandistas que usaban barcos de pesca para traficar armas en el mercado negro se había convertido en un tiroteo. De alguna manera, en medio de la lucha, uno de los contrabandistas le había disparado con un arpón. El dolor había sido intenso, pero no era nada comparado con la agonía de que le arrancaran el arpón. Volvió a gemir. Maldita sea, hállase. Es la tercera vez que nos manda a una operación con información errónea. La mataré cuando salga de aquí. Se pasó la lengua por el interior de la boca y sonrió al sentir la tarjeta de memoria aún escondida entre los dientes. Al menos salí de ahí con la información. Ahora a desatar el infierno sobre los analistas. Con cuidado, Hisashi comenzó a incorporarse. Su habitación de hospital no era lujosa, aunque tenía la ventaja de ser privada. Desconectó el suero de la vía intravenosa que tenía en la mano, pero dejó la aguja puesta. Podría servirle como arma improvisada si la necesitaba más tarde, y era lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida.
Se quitó los electrodos y monitores a los que estaba conectado y se dirigió sigilosamente a la ventana. Intentó abrirla a la fuerza, pero se resistió. Tras un instante, se dio por vencido, jadeando por el esfuerzo y el dolor que le había causado el intento. Miró a su alrededor de nuevo antes de sonreír victorioso. Alguien, un técnico perezoso o un estudiante de medicina olvidadizo, había dejado un pequeño carrito de rescate en un rincón. Se acercó y buscó un rato antes de encontrar un bisturí. Regresó a la ventana y justo cuando empezaba a forzar la cerradura con la hoja, una voz le habló a sus espaldas. Señor. Esas ventanas no se abren y Sashi se estremeció. Su ritmo cardíaco se aceleró antes de estabilizarse, haciendo que le palpitaran aún más las costillas. Se giró. Una enfermera lo observaba desde la entrada, con una expresión ligeramente desconcertada. Tenía el cabello de un verde brillante y vibrante, recogido en un moño en la parte superior de la cabeza. Sus ojos, de un verde luminoso que hacía juego con su cabello, reflejaban una mezcla de diversión e incredulidad. Era hermosa como un cielo despejado. Una belleza sencilla y elegante que lograba infundir consuelo y admiración sin importar cuántas veces se la viera. Le tomó un momento asimilar que ella había hablado y luego repasar lo que había dicho. Sin embargo, una vez que su cerebro terminó de procesar la información, le dedicó su mejor sonrisa, esa que usaba para encantar a sus objetivos y superiores y conseguir que hicieran lo que él les dijera. Ah, perfecto. En realidad no debería estar aquí, señorita. Miró la parte delantera de su uniforme, pero no vio ninguna etiqueta con su nombre. Me temo que no sé su nombre. Midoriya, dijo ella, entrecerrando los ojos al mirarlo. Midoriya-san, reflexionó. Sin quererlo, su sonrisa forzada se transformó en algo más sincero. De verdad necesito irme de aquí. Ya he pasado demasiado tiempo bajo tu maravilloso cuidado. Necesito volver al trabajo. Y volver a hacerle la vida imposible a Ayase, añadió mentalmente. Perdiste más de 1 litro de sangre, le dijo con seriedad. Tuvimos que reanimarte el corazón 2 veces. Así que por eso le dolían las costillas. Lo que necesitas es descansar. Ah, pero todavía late, así que debería irme. Intentó acercarse sigilosamente a la ventana, pero la enfermera le lanzó una mirada tan fulminante que lo detuvo en seco. Siéntese, Akatani-san, o me veré obligado a llamar a seguridad. Y Sashi dejó que la sonrisa desapareciera de su rostro. A regañadientes, se recostó en la cama del hospital. Siempre eres tan enérgico con tus pacientes, Midoriya-san. Solo a los que lo necesitan. Volvió a conectar la vía intravenosa y se afanó junto a su cama, reconectando sensores y monitores. Estúpidas enfermeras guapas, maldijo para sus adentros. Contuvo un suspiro. Si el encanto no funcionaba, tal vez tendría que probar otra táctica. ¿Y por qué intentabas escapar por la ventana? Ya te lo dije, tengo que volver al trabajo, dijo con seriedad. Ella arqueó una ceja con aire imperioso. Él se sintió un poco como un niño que, con migas alrededor de los labios, finge haber cogido la última galleta. ¿Y tu trabajo es tan importante que pones en peligro tu salud? Preguntó ella. Sí, lo es. Es cuestión de vida o muerte. Algo cruzó por su mente al asimilarlo. Por un instante, pensó que había funcionado. Pero entonces ella se levantó y se sacudió la parte delantera de su uniforme. Bueno, señor misterioso, le diré una cosa. Le avisaré al médico que ya está despierto y quiere irse para que lo revise antes de que se vaya. Isashi sintió una punzada de decepción. No estaba seguro de si se debía a que no había logrado convencerla o a que se había marchado. Si de verdad crees que es lo mejor, seguro que puedo quedarme un rato, bromeó. No estaría bien ignorar las órdenes de mi guapa enfermera, ¿verdad? Ella se volvió hacia él con la misma sonrisa divertida en el rostro. Deberías tener cuidado con hacer todo lo que te diga una mujer guapa, Akatani-san. Podrías meterte en problemas algún día. ¿Qué sería de la vida sin un poco de problemas, Midoriya-san? Después de eso, ella se escabulló por la puerta. Isashi se recostó en su cama de hospital, con una cálida sensación en el pecho. Le caía bien esa enfermera. Era hermosa, ingeniosa y claramente no se dejaba pisotear por nadie. Por un momento, se preguntó si sería tan malo tomarse unos días de recuperación para poder verla de nuevo. Seguramente la comisión lo excusaría. Lo habían herido con un arpón por ellos. Podría quedarse allí y charlar con Midoriya-san y griega. Ya estaba jodido, ¿no?
Hace 22 años distrito de Shibuya, Tokio. Hisashi caminaba a grandes zancadas por el edificio del HPSC, con la cabeza llena de imágenes de chicas de pelo verde y el corazón rebosante de esperanza. En los meses transcurridos desde su primer encuentro en el hospital, Hisashi había tenido algunas oportunidades de volver a ver a Midoriya. Era difícil, dado que solía estar en misiones, pero tal vez había husmeado un poco, de forma semi-legal, en bases de datos federales y redes de cámaras de seguridad para averiguar dónde le gustaba ir a tomar café, y se había propuesto pasarse de vez en cuando para ver si estaba allí. Y no, se dijo a sí mismo, no la estaba acosando, solo estaba investigando sus antecedentes. Quién sabe, a lo mejor era una espía. Una hermosa mujer fatal que inevitablemente se enfrentaría a él en una batalla épica que terminaría con un beso apasionado entre ellos en una azotea bajo la lluvia. ¿En qué estaba pensando? Por suerte, el ascensor emitió un pitido para avisarle de que había llegado, interrumpiendo así sus pensamientos. Subió a bordo y escaneó su documento de identidad en el sensor antes de pulsar el botón del piso 19. Se requiere autorización. Una voz mecánica resonó. Akatani Hisashi. Alpha Lambda hecho teta sí, recitó Hisashi. Pasó un instante antes de que volviera la voz. Autorización confirmada. Su buen humor lo mantuvo animado hasta aproximadamente la mitad de la reunión informativa a la que había sido convocado, momento en el que estalló como un globo demasiado inflado. No. Alrededor de una mesa de conferencias se encontraban varios miembros de alto rango del HPSC. Su supervisora, que recientemente había sido ascendida a jefa de adquisición de talento, como ellos lo llamaban, frunció los labios. Esta es una oportunidad extraordinaria, le recordó. Podrías seleccionar personalmente a los demás miembros de la iniciativa Keystone. Tendrías control total sobre la capacitación y absoluta discreción en el terreno. Responderías directamente ante la junta directiva y el presidente. El aumento de sueldo es considerable, añadió uno de los otros hombres de traje. Hisashi lo reconoció vagamente. Se llamaba Jinma, un funcionario de bajo rango que estaba allí principalmente porque su padre era un almirante de alto rango en la marina. Hisashi resopló. Eso suena genial. Arrojó la carpeta de nuevo sobre la mesa que los separaba. Pero esto no va a funcionar. Ella es un activo, es una niña. Rugió Hisashi. ¿Me estás pidiendo que ponga a una maldita estudiante de secundaria en primera línea? No digas tonterías, dijo su adiestrador con calma. Su entrenamiento durará al menos 3 años. Para cuando participe en misiones de campo, ya estará en el instituto. Hisashi gruñó, mientras una pequeña bocanada de humo escapaba de las comisuras de sus labios. ¿Sabes que en qué curso está? No es el maldito problema. Tanto la chica como sus padres firmaron los acuerdos, empezó a decir Jinma. Vete a la mierda. Se burló Hisashi. Esa niña no sabe en lo que se está metiendo. No veo en qué se diferencia esto de un programa de héroes de secundaria, dijo otro funcionario. Ella tendría la misma edad que ellos. Ah, ¿sí? A esos chicos no se les pide que se deshagan de cadáveres, dijo Hisashi con tono sombrío. Me estás pidiendo que condene a esta chica al infierno. Permítame ser clara, dragón, dijo su antigua superiora con una sonrisa, sus labios rojos como la sangre torcidos en una mueca siniestra. Lady Nagant será agente de campo de la comisión. Ya sea bajo su mando o el de otro, esa niña que tanto anhela proteger se convertirá en el activo más valioso de este país para nuestra defensa nacional. Abrió las manos. Visto así, ¿no sería mejor que usted estuviera a cargo de ella? ¿Para protegerla de la condenación? Hisashi se bebió el sake de un trago. El recuerdo de la sonrisa diabólica le quemaba más que el alcohol. La idea de usar a un niño soldado lo indignaba. Había contemplado la oscuridad que acechaba en el corazón de la humanidad a lo largo de su carrera, y exponer a un adolescente a eso. Solo pensarlo le daban ganas de usar su don contra su superiora y dejar la comisión en ruinas. Pero ella tenía razón. Si Hisashi no aceptaba, simplemente lo reemplazarían con alguien que sí lo hiciera. Quizás si se quedaba, al menos podría intentar protegerla de lo peor. Le hizo una seña al camarero para que le sirviera otra copa, que le trajeron rápidamente y se bebió de un trago. Había entrado tambaleándose en el bar para desahogarse después de su desastrosa reunión, y en algún momento, mientras estaba absorto en sus pensamientos, la multitud había aumentado. Suspiró y dejó caer la cabeza contra la barra. Probablemente debería irse a casa a dormir. O probar la vieja receta de su padre y ver si eso lo emborrachaba lo suficiente como para olvidar lo que había prometido hacer.
Fue entonces cuando un alboroto al otro extremo de la barra llamó su atención. Un cretino con una camisa demasiado ajustada estaba invadiendo el espacio personal de otro cliente. Tenía la mirada ligeramente perdida, e incluso desde allí Isashi pudo darse cuenta de que el hombre estaba a punto de desmayarse. Isashi resopló. Dejó caer algo de dinero sobre la barra y se levantó para irse. Iba a ignorar al hombre hasta que sus ojos se posaron en el cabello verde de la chica con la que hablaba. Midoriya. Su corazón dio un vuelco. Como si la hubieran invocado sus pensamientos sobre ella esa mañana, Inko Midoriya estaba en el bar, cada vez más molesta por el hombre que intentaba ligar con ella. Los ojos de Isashi recorrieron su figura. Iba vestida para matar con un vestido azul marino que se ceñía a su cuerpo. Unos tacones plateados de tiras combinaban con las pulseras que tintineaban en su muñeca. Su sombra de ojos era oscura, y el delineador, afilado como cuchillas. Sus fantasías anteriores sobre ella como una peligrosa femme fatale volvieron con fuerza. Isashi no pudo evitar que sus pies lo llevaran más cerca de ella. Se sintió atraído por su órbita como si ella fuera el sol. «Sabes, deberías sentirte halagada», dijo el cretino. «Soy el vicepresidente de finanzas más joven en la historia de mi empresa». Midoriya puso los ojos en blanco, pero el hombre no se percató de su gesto, pues seguía mirándola con lujuria. «Mi padre está en la junta directiva. Apuesto a que podría conseguirte un trabajo de secretaria si quisieras». «No, gracias». Su tono era gélido. «Ya tengo trabajo. Vamos, cariño». Isashi casi se echó a reír al oír el tono lastimero de la voz del hombre. «Deja de fingir. Sé que me deseas». «En realidad no, pero...» «Dijo que no, amigo». Isashi ya no aguantaba más. Le puso una mano en el hombro. Sonrió con malicia, mientras unas volutas de humo salían de su boca. «Te sugiero que te alejes ahora mismo». «Ah, ¿sí?», preguntó con falsa bravuconería. «¿Y me vas a obligar?». Isashi estaba a punto de lanzar fuego cuando Midoriya dio un paso al frente. El hombre que estaba junto a Isashi dio un grito y se tapó el ojo con la mano. Un suave resplandor verde brotó entre sus dedos. Isashi miró alternativamente a Midoriya, cuyos dedos también brillaban con ese mismo resplandor verde. «No, lo haré». Isashi se estremeció al ver la rabia contenida en el rostro de Midoriya. «Dios, qué hermosa es. Ahora, te vas de este bar y no volverás jamás. Si lo haces, te arrancaré esto de tu cráneo y te lo daré de comer. ¿Entendido?». «Ese sí». «Bien. Ahora vete». Ella liberó su peculiaridad y el tipo salió corriendo, con la mano apretada sobre la cuenca del ojo. Ella resopló y volvió a mirar la barra. «Vaya», Isashi parpadeó. Midoriya lo miró con una ceja arqueada. «¿Quieres ser el siguiente?». «Paz, paz». Levantó las manos en señal de rendición. «No es algo malo. Me encantan las mujeres que pueden patearme el trasero». Ella resopló y Isashi sintió que se enamoraba aún más de ella. «Oh, estoy perdido». Se apoyó en la barra junto a ella con una sonrisa despreocupada. «¿Y dónde aprendiste a hacer eso? ¿De dónde sacaste esa cicatriz?», replicó ella, con los ojos brillantes. Él se inclinó hacia ella con aire de complicidad. «Te enseño el mío si tú me enseñas el tuyo». Hace 22 años Musutafu trabajó para el HPSC. Isashi no quería que se le escapara así. Desde que empezaron a verse con regularidad tras aquella noche en el bar, la culpa lo carcomía. Odiaba tener que mentirle a Inko, sobre todo después de que ella le contara el pasado de su familia. Así que, una noche, mientras estaban acostados en la cama y la culpa volvía a abrumarlo, Isashi decidió dejarlo pasar. Inko se giró para mirarlo, pero él no se atrevió a mirarla todavía. No quería ver el asco en sus ojos si las cosas salían mal. Ella acarició su pecho con la mano, un silencioso reconocimiento de que lo estaba escuchando. Él se estremeció bajo su tacto e intentó desesperadamente ordenar sus pensamientos ante esta revelación involuntaria. «Cuando era niño, nunca quise ser un héroe. Mi padre era policía, y siempre pensé que era el más genial. Porque, a diferencia de los héroes con todo su equipo sofisticado y sus poderes increíbles, mi padre también se enfrentaba a los malos. Mi padre no tenía ningún superpoder, pero aún así era más duro que cualquier héroe que vi de pequeño. Así que, cuando me gradué del instituto, me apunté enseguida a la academia». «¿Cuánto tiempo te quedaste?». «2 años», murmuró. Acababa de ascender a oficial. Un día iba caminando por la calle y vi a unos tipos dándole una paliza a un héroe en un callejón. Así que intervine. Logré noquear a 2 y ahuyenté al resto.
Llevé al héroe al hospital y presenté un informe a mi teniente. Rió con amargura al recordar. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Me dijo que olvidara lo que había visto. Que quemara mis informes y mirara hacia otro lado. Resulta que el héroe acababa de arrestar a un policía corrupto en la comisaría de al lado, y esos matones que yo detuve eran agentes fuera de servicio. Tú no lo hiciste. Hisashi se conmovió un poco ante la seguridad en su voz. Por supuesto que no. Se lo conté a mis superiores como un buen oficial. A la mañana siguiente, me ordenaron que recogiera mis cosas. Solo después de que arrestaran a toda la comisaría, la HPSC se presentó en mi puerta. Pensé que también me iban a arrestar a mí, pero en cambio me ofrecieron un trabajo. ¿Qué es lo que realmente haces por ellos? Hisashi contuvo la respiración. Era el momento decisivo. O lo rechazaba o... Le dio un beso en el costado y la tensión en su pecho disminuyó un poco. «Recuerda con quién crecí», murmuró entre besos. «Nunca te juzgaré por nada, Hisashi. Oficialmente, soy investigador en la unidad antiterrorista, y extraoficialmente», preguntó con picardía. «Extraoficialmente», resopló. «Extraoficialmente, eliminamos posibles amenazas a la seguridad nacional. Terroristas, villanos, miembros de la Yakuza, héroes corruptos. Cualquiera que pueda ser una amenaza». Se preparó para el rechazo. Para las condenas que lo atormentaban en sus momentos de mayor debilidad. Asesino. Homicida. Monstruo. Inko tarareó pensativa. Se subió a su pecho y lo obligó a mirarla a los ojos. En lugar de burla o disgusto, solo vio devoción. Hisashi se quedó sin aliento ante el amor en su mirada. Inko se inclinó suavemente y le dio un beso tierno en los labios. Se apartó y él la siguió por reflejo. Ella soltó una risita y lo sujetó con fuerza antes de besarle la frente. «Te amo, Hisashi», dijo ella mirándolo a los ojos. «Te amo y te conozco. Si estás haciendo esto, es porque crees que es lo correcto. Confío en tu criterio. Si crees que es lo correcto, probablemente lo sea». Hisashi casi se echó a reír. Lo había dicho de forma tan sencilla. «No la merezco». La realidad lo golpeó con total claridad. Apartó la mirada. «Soy un asesino, Inko. He conocido a asesinos antes, Hisashi». Su mano en su barbilla lo obligó a mirarla a los ojos una vez más. «He conocido hombres que se deleitan viendo cómo la vida se les escapa de los ojos. Una vez vi a mi padre destrozar a un hombre pedazo a pedazo con su don. Tú no eres un asesino». Hisashi no tenía ni idea de quién había empezado, pero parpadeó y sus labios se unieron en un beso apasionado. Vertió su culpa en el beso y el amor y la aceptación de Inko fluyeron hacia él. Murmuró contra sus labios. «Lo que haces no define quién eres, Hisashi. Hace 20 años centro de capacitación de HPSC distrito de Shibuya, Tokio. El día que Hisashi tanto temía había llegado. La chica de sus pesadillas estaba frente a él, con las manos entrelazadas a la espalda en una postura de firmes impecable. Era alta para su edad, pero su juventud se reflejaba en los rasgos aún redondeados de su rostro. Le dolía el corazón al verla. Es demasiado joven. No se merece esto. Hisashi no dejó que sus pensamientos se reflejaran en su rostro. Mantuvo una expresión impasible. La chica probablemente pensó que se trataba de una evaluación, pero Hisashi sabía la verdad. Esta prueba era para él. ¿Ves en lo que la hemos convertido? Lo provocó el HPSC. Si no salvas lo que queda de su alma, alguien más la arruinará aún más. Hinma le dedicó una sonrisa burlona, como para confirmar sus sospechas. Sintió un ardor en la garganta. Su don quería borrar esa sonrisa con llamas, pero se contuvo. «¿Cómo está?», preguntó a la sala. No pudo evitar el ligero tono ronco de su voz. Odiaba esto. Odiaba los juegos, la política, el hecho de que la HPSC hubiera caído tan bajo y lo estuviera arrastrando al infierno con ellos. «¿Está lista?», dijo uno de los instructores. Hisashi lo ignoró. Tsutsumi se estremeció al oír su voz. Hisashi casi sonrió. Era lo primero remotamente humano que veía en el soldado perfecto de la comisión. «¿Lo estás?», le preguntó. «¿Estás preparada para esto, Tsutsumi? Por favor, di que no», suplicó para sí mismo. «Por favor». «Sí, señor». Se le encogió el corazón. «¿Estás segura?». Dio un paso al frente, invadiendo su espacio personal. «Por favor. Huye de aquí. Sálvate, Tsutsumi. ¿Eres el arma que te hicieron ser?». «Akatami», gruñó Hinma. «Hinma, cuando quiero la opinión de un perrito faldero, ladro».
Isashi apenas se contuvo de insultarlo. Volvió a concentrarse en la chica que tenía delante. No pudo evitarlo. Tenía que intentarlo de nuevo. ¿Estás segura? Preguntó con suavidad. Piénsalo bien, Nagant. Piensa en lo que podrías perder. Esta es una decisión de la que no puedes retractarte. Estoy lista, señor, dijo desafiante. Puedo con esto. Isashi suspiró. Maldita sea. Por un breve instante, se permitió lamentar la pérdida de la chica que había sido. Pobre chica. De acuerdo, dijo. Esperemos que tengas razón. Bienvenida a la iniciativa Keystone, Lady Nagant. Hace 19 años Musutafu Isashi suspiró, encogiéndose de hombros mientras lavaba los platos después de la cena. La operación en Corea del Sur casi había sido un desastre. De todas las razones por las que le preocupaba tener a una adolescente en el campo, que Kaina se comportara como tal no era una de ellas, pero tal vez debería haberlo sido. Tuvieron que quedarse unos días para que las cosas se calmaran antes de poder abandonar el país. Si bien un lujoso resort de 5 estrellas no era el peor lugar en el que se había visto obligado a alojarse, considerando que Isashi había tenido que faltar a otra cena a la que le había prometido a Inko que asistiría, estaba un poco molesto con su joven compañera. También fue un solemne recordatorio de todo lo que odiaba de la situación. Odiaba tener que guardar secretos a la mujer con la que más deseaba casarse. Odiaba tener que llevar a un niño al campo de batalla. Odiaba que, si no lo hacía él, lo haría otra persona con menos consideración por su seguridad y bienestar. Empezaba a preguntarse si odiaba a la comisión por completo. No lo sé, Mitsuki, dijo Isashi, aguzando el oído al escuchar la voz de Inko. No es que pudiera adoptar su apellido aunque nos casáramos. Aquello le produjo una punzada de angustia en el corazón a Isashi. La culpa lo invadió casi por completo. No podía casarse con la mujer que amaba porque podría ponerla en peligro, y ambos lo sabían. Sabía que Inko diría que no pasaba nada. Que él era lo que ella necesitaba, no un papel para formalizar la relación. Pero quería entregarle todo de sí mismo. Quería poder darle su apellido y gritar con orgullo al mundo entero que era su esposa. Tal vez podría adoptar su apellido, pensó. Midoriya Isashi suena bien, ¿verdad? No seas ridículo, la risa de Inko interrumpió los pensamientos de Isashi. Se secó las manos en los pantalones y se acercó a su amada. Su trabajo es muy importante para él. Isashi pudo distinguir el temblor de la voz de Mitsuki por teléfono, pero no las palabras. Inko negó con la cabeza. Adiós, Mitsuki. Isashi rodeó la cintura de Inko con sus brazos y la atrajo hacia sí. Cariño, gruñó, ¿qué quería Mitsuki ahora? Intentaba convencerme de que tienes una esposa secreta escondida en otra ciudad. Por suerte, Inko pareció divertirse con la acusación. Bueno, eso es ridículo. Recorrió con besos el cuello de ella, mordisqueando suavemente los puntos que sabía que la volvían loca. Claramente soy un hombre de una sola mujer. ¿O acaso necesito demostrarte mi devoción otra vez, mi amor? Llegó a la base de su mandíbula y comenzó a besarla bajando por la nuca y el inicio de su columna vertebral. Jamás diría que no a repetir la demostración, cariño, como desees, Inko. Apretó las manos en sus caderas y griega. Rink. 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 Gruñó con fastidio. Apoyó la frente en la espalda de Inko. Si es Mitsuki, tiro todo el vino antes de que venga la próxima vez. Inko se rió. Tranquilo, muchacho. Seguro que solo está, dejó la frase inconclusa. Inko. Isashi comenzó a preocuparse. Es mi madre. La preocupación de Isashi aumentó. Soltó a Inko para que pudiera concentrarse. En los años que se conocían, Inko había hablado poco de su familia y aún menos con ellos. Que la llamaran de repente no podía significar nada bueno. Hola. Isashi observó cómo los hombros de Inko se tensaban mientras su madre hablaba. La tensión era evidente en su postura. Captó la mirada desesperada que ella le dirigió por encima del hombro. ¿Quieres que me encargue yo? Preguntó. Un destello de alivio se reflejó en sus ojos. Isashi comenzó a reunir sus llaves y objetos esenciales. Mentalmente, empezó a calcular el tiempo que les tomaría llegar y qué equipo podría necesitar llevar. Mamá, Isashi y yo estaremos allí enseguida. Por ahora, mantente a salvo, ¿de acuerdo? Hace 18 años sede de HPSC Tokio Central Isashi nunca se había sentido del todo cómodo en el cuartel general.
Le resultaba opresivo, con sus redundantes protocolos de seguridad interna entrelazados con la ya impresionante seguridad de la torre general del HPSC. Había buenas razones, por supuesto, razones que le habían repetido una y otra vez. Que el trabajo que realizaban en el Departamento 19 era vital para la seguridad nacional y, por lo tanto, merecía la máxima discreción y protección. Que, naturalmente, se ganaban enemigos en el transcurso de sus misiones y que no se detendrían ante nada para detenerlos. Isashi lo entendía, de verdad que sí. Pero una voz persistente en su cabeza sonaba como la de su difunto padre. Un hombre que se pasa el tiempo guardando secretos, susurraba, probablemente también te oculta algunos a ti, pirómano. Esa sensación de desconfianza no hizo más que empeorar al ver la sonrisa depredadora en el rostro de su antigua supervisora. La observó con recelo mientras se acercaba. Buenos días, dragón, le saludó ella. Buenos días, respondió con cautela. Ella estaba demasiado alegre. ¿Qué era tan importante como para que tuviera que venir esta mañana? Quisiera presentarte a alguien. Caminaba a grandes zancadas por el pasillo, con Isashi siguiéndola. Lo condujo a través de varias puertas vigiladas antes de entrar en una pequeña habitación apartada que Isashi siempre había creído que era un armario. En el interior, las estrechas paredes estaban cubiertas de pizarras blancas con pequeños garabatos escritos con rotulador negro. Un pequeño escritorio, del tamaño de uno infantil, estaba arrinconado con un ordenador encendido encima. En la esquina opuesta había una jaula. El corazón de Isashi dio un vuelco. ¿Qué demonios? Bienvenido, dijo su adiestrador con un orgullo inquietante, al nuevo proyecto Ramsés. Isashi se acercó sigilosamente hasta poder ver dentro de la jaula. Era pequeña, no más grande que una jaula para perros, de acero y cerrada con un teclado digital en la parte superior. Una pila de mantas finas cubría el suelo. En el centro de la pila, una figura blanca y peluda se movía. Les presento al experimento G-836. La figura peluda se irguió sobre 4 patas. ¿Era un perro? ¿Un ratón? ¿Un oso? Era algún tipo de animal con pelaje blanco enmarañado, orejas redondas y ojos negros y brillantes. Una cicatriz prominente cruzaba su ojo derecho, dejando ver la piel rosada debajo. Su hocico puntiagudo terminaba en una pequeña nariz negra. Unos afilados colmillos asomaban por debajo de sus labios. Se arrastró hasta los barrotes de su jaula y los rodeó con sus patas delanteras. Mirando a Isashi, sus ojos eran calculadores. Pero más allá de ese destello de sospecha, había algo que acechaba en la oscuridad que lo inquietó. Se volvió hacia su cuidador. Explicar. G-836, entre otros experimentos, fue liberado del anterior proyecto Ramsés cuando usted y su equipo lo asaltaron. La mayor parte de su investigación era inútil. Pero esta prometía. Por eso, decidimos adaptar su trabajo a nuestros propios fines en el nuevo proyecto Ramsés. Se acercó a una de las paredes y golpeó con los nudillos un texto. Consiguieron introducir un factor peculiar en la genética del animal. Esto potenció su inteligencia mucho más allá de la de un humano promedio. Ahora mismo se está utilizando para crear planes de acción para nuestros agentes en el campo. Queremos que evalúe sus planes para su aplicación en el terreno. Isashi se agachó junto a la jaula. ¿Puede hablar? Ya sabe que no debe hacerlo, dijo su cuidador con una risa siniestra. Isashi sintió un escalofrío de rabia que reprimió. ¿Qué demonios significaba eso? La criatura ladeó la cabeza, observándolo. ¿Tiene nombre? Ya te lo dije, dijo su supervisor, con expresión perpleja. Su designación es Experimento G-836. Isashi se negó rotundamente a fruncir el ceño. Mantuvo una expresión impasible. Esto está mal. Lo presintió con toda seguridad. La criatura ladeó la cabeza, sin dejar de observarlo fijamente. La gerencia quiere que los planes de G-836 se pongan en marcha este mes, continuó su cuidadora. Revisa la computadora y analiza algunos de los planes que ha elaborado. Entrégame un informe para finales de semana. Se dispuso a salir, pero se detuvo antes de marcharse. Ah, y no lo saques de su jaula. Puede volverse bastante rabioso cuando está cerca de humanos. Isashi se quedó mirando la puerta un instante después de que ella se marchara, antes de suspirar. Había llegado al límite de lo que podía procesar en ese momento. Necesitaba reflexionar sobre esto en algún lugar que no fuera una instalación de máxima seguridad. Volvió a mirar al animal en la jaula. No te voy a llamar así, le dijo. Pero necesitas un nombre.
Intentó pensar. ¿Shiro? No. Tal vez lo contrario. ¿Podríamos llamarte Kuro? El animal siguió observándolo sin pestañear. Entonces no Kuro. Ladeó la cabeza. Eres como un ratón, ¿verdad? Nezumi, ¿qué tal Nezu? Sus ojos negros y brillantes siguieron clavados en los suyos. Hisashi suspiró. Bueno, ya encontraremos una solución. Por ahora, supongo que debería revisar lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Tras aproximadamente una hora, Hisashi abandonó el proyecto Ramses convencido de dos cosas. Primero, que la criatura mitad ratón, mitad oso era mucho más inteligente que cualquier persona que hubiera conocido. Y segundo, que era absolutamente imposible que el HPSC pudiera mantenerlo atrapado por mucho tiempo. Una semana después, el tiempo le dio la razón cuando Nezu escapó de la custodia del HPSC y desapareció. Hace 17 años Shinjuku, Tokio. Hisashi estaba de pie frente a la puerta, tambaleándose ligeramente. A decir verdad, no quería estar allí. Quería estar en casa con Inko. Quería lamerse las heridas en privado y abrazar al amor de su vida. Pero a diferencia de él, Kaina no tenía a nadie. Y no podía permitir que se lamentara en soledad. No después de todo lo que habían vivido juntos. Llamó a la puerta. ¿Kaina? Preguntó en voz baja. Hisashi pensó por unos instantes que podría escapar. No tendría que ser el adulto responsable que velara por su subordinado. Entonces llegó la respuesta. Verificar. Hisashi reprimió el suspiro que amenazaba con escaparse. Muy bien, Hisashi, es hora de que seas el capitán que ella necesita. Alpha Lambda hecho teta sí. Pasaron unos instantes. La puerta se abrió de golpe. Kaina tenía tan mal aspecto como él esperaba. Tenía los ojos inyectados en sangre y unas ojeras muy marcadas que contrastaban con su piel pálida. Se había cepillado y lavado el pelo, un ritual que sabía que hacía después de cada misión, pero su ropa estaba manchada. Tenía los dedos como si se los hubieran raspado hasta dejarlos en carne viva. ¿Me vas a dejar entrar o qué? Preguntó. Ella se hizo a un lado en silencio y él entró cojeando, consciente de su tobillo roto. Se detuvo un momento para mirar alrededor del apartamento antes de volverse y ofrecerle la botella que llevaba consigo. Bebe esto. Kaina lo tomó inconscientemente, demasiado acostumbrada a seguir órdenes como para cuestionarlo. Dio un sorbo y su rostro se puso verde. Lo escupió, con arcadas y tosiendo. ¿Qué carajo? Hisashi soltó una carcajada. ¿Todavía no aguantas el alcohol, chico? ¿Licor? Creía que era gasolina, dijo, limpiándose la boca. ¿Qué demonios contenía eso? La mezcla personal de mi padre, sonrió con orgullo. Sake, vodka y el buen aguardiente americano de toda la vida. Hisashi tomó unos sorbos mientras veía a Kaina tambalearse hasta la cocina para servirse un vaso de agua. Regresó y se sentó en la silla más cercana a la ventana. La poca alegría que había en el ambiente se desvaneció rápidamente. Hisashi se sentó en el sofá frente a ella. Le costaba encontrar las palabras para consolarla. Agitó la botella entre sus manos, intentando encontrar algo que decir. ¿Qué diría Inko en esta situación? Pensó. Si yo fuera Kaina, ¿qué necesitaría oír? Te preguntas si hicimos lo correcto, ¿verdad? Te preguntas si todo valió la pena. Silencio. Bueno, parece que me equivoqué. Justo cuando estaba a punto de disculparse, Kaina susurró. ¿Cómo lo supiste? Qué bien, aún no he metido la pata. Se dejó caer hacia atrás sobre los cojines del sofá. Porque me pregunto constantemente lo mismo, admitió. ¿Había algo que pudiera haber hecho mejor? Si hubiera sido un mejor líder, ¿podría haberlos salvado? ¿Acaso sus muertes importarán a la larga? Era algo a lo que se había enfrentado a menudo como comandante de campo de la iniciativa Keystone. Lo atormentaban las dudas. Incluso cuando una operación salía bien, Hisashi solía darle vueltas días o semanas después, preguntándose si podría haberlo hecho mejor, si podría haber salvado a más gente. Las respuestas siempre se le escapaban. ¿Alguna vez encontraste una respuesta? Hisashi cerró los ojos y exhaló. Mentir no serviría de nada aquí. No. Entonces, ¿cómo sigues adelante? Preguntó Kaina. Su voz se tornó vulnerable, un sentimiento que él estaba seguro de que el HPSC le había arrebatado. ¿Cómo sigo adelante? Hisashi recordó dolorosamente, una vez más, lo joven que era Kaina. Escuchar la desesperación y la desesperanza en su voz, lo enfureció. La comisión le había hecho esto. Se lo había hecho a todos. Necesitaba reparar parte del daño.
Aunque solo fuera para intentar expiar algunos de los pecados que pesaban sobre su alma por su complicidad en la destrucción de Kaina. Lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros, dijo finalmente. Tomas la mejor decisión posible y esperas que todo salga bien al final. Ignoró la parte de sí mismo que le decía que precisamente eso lo había llevado hasta allí. ¿Y si todas tus opciones te parecen terribles? Se encogió de hombros. Elige el que mejor te permita dormir por la noche. Hisashi la dejó reflexionar sobre eso un rato. Tomó un sorbo de su botella y la esperó. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó finalmente. Ya nos preocuparemos por mañana, dijo. Esta noche, brindamos. Levantó su botella para brindar. No voy a beber esa porquería, vamos. No es para tanto. Ni siquiera quema. ¿Cómo lo sabes? Escupes fuego. Hace 17 años apartamento Midori Yamusutafu, acabas de llegar y ya te vas. Hisashi metía ropa en su mochila de emergencia, maldiciendo mentalmente a la comisión. Lo enviaban a una nueva misión menos de un día después de haber regresado de la anterior. Un grupo terrorista resurgente que, al parecer, necesitaba sus habilidades específicas. Estuvo a punto de desobedecer las órdenes y huir con Inko. Pero había visto algunos de los planes de este grupo. Tenían influencia y una ideología fanática, una combinación extremadamente peligrosa. Lo siento, mi amor, dijo. Esta misión es de vida o muerte. O la muerte, sí, ya he oído eso antes, Hisashi. Inko puso los ojos en blanco. Hisashi cerró la cremallera de su mochila y se volvió hacia ella. No pueden seguir presionándote así. Necesitas descansar. Hisashi dio un paso al frente y con delicadeza le acarició las mejillas con las palmas de las manos. Acarició su piel suave, absorbiendo sus rasgos como si pudiera grabar su rostro en su mente. Sus pulgares rozaron sus pómulos. Creo que esta va a ser la última, decidió en ese momento. Pueden seguir adelante sin mí y llevo tiempo pensando en irme. Y así era. Llevaba años fantaseando con dejar la comisión, pero al tener su mundo entero en sus manos, se dio cuenta de que por fin había llegado el momento. ¿Hablas en serio? La expresión de Inko era una mezcla de alegría y confusión. ¿Qué ha cambiado?, suspiró. Pensó en su antiguo superior, quien había decidido que la iniciativa Keystone recayera exclusivamente sobre los hombros de Kaina. Hay una nueva ejecutiva en la alta dirección. Es ambiciosa y tiene mucha iniciativa, pero parece que no le importan mucho los medios con tal de obtener resultados. Ya hemos tenido roces en las últimas misiones y creo que la situación solo va a empeorar antes de mejorar. ¿Estás seguro de esto, Hisashi? ¿De verdad? De verdad. La besó y ella se derritió un poco en sus brazos. Hizo un puchero cuando él se separó. Hisashi le acarició los labios con el pulgar y sonrió. Eres más importante para mí que cualquier otra cosa en el mundo, Inko. Después de este viaje a la ciudad de Deika, vámonos de aquí. A Hisashi le entusiasmó la idea. Nos mudaremos a algún lugar más cerca de la costa. Creo que podría lucir como un pescador rudo. ¿Qué te parece? Sacó la barbilla y puso cara de estar en la portada de una novela romántica. Inko se rió. Me parece maravilloso. Pero si crees que te besaría mientras hueles a pescado viejo y algas, estás muy equivocado, Hisashi. Arrugó la nariz con ternura y Hisashi sintió un impulso irresistible de besarla apasionadamente. ¿Estarás bien sin mí? No sería la primera vez, señaló. Pero si te metes en problemas, el primer libro del segundo estante del tercer piso de la biblioteca, ya lo sé, Hisashi. Hacemos esto cada vez que te vas. Está bien, levantó las manos en señal de rendición. Sé cuando estoy vencido, se puso de puntillas y lo besó apasionadamente. Vuelve pronto, le dijo cuando se separaron. Con esa motivación. Volveré antes de que te des cuenta, le guiñó un ojo y recogió su bolso. Te amo, Hisashi, te amo, Inko. Hace 16 años ciudad de Deika. Hisashi se quitó los zapatos con un gemido. Casi un año infiltrado, y empezaba a sentirse agotado. Echaba mucho de menos a Inko. Era un dolor físico que palpitaba al ritmo de su corazón. Pero estaba progresando. Yotsubashi empezaba a sincerarse con él, contándole algunos de los planes a largo plazo del AMLA. Por desgracia, eso también significaba horas y horas de reuniones en compañía del hombre, manteniendo el delicado equilibrio de intentar desenterrar sus secretos sin presionar demasiado. Encendió la tetera para prepararse un té, crujiéndose el cuello con un suspiro. Se acercó a su escritorio para escribir su informe de la noche cuando se detuvo.
El aire circulaba de forma extraña por su pequeño apartamento. Una ventana estaba abierta en algún lugar. Alguien estaba allí. El número de personas en el país que podían acercarse sigilosamente con éxito era de 2 dígitos bajos, y de ellas, solo un puñado sabía dónde estaba. Rápidamente ató cabos. La comisión. Debería haber sabido que te enviarían. Hisashi se giró y vio a Lady Nagant en todo su esplendor, de pie detrás de él. La examinó. Era más alta y fuerte que cuando la conoció, con el pelo más largo y la piel más marcada por las cicatrices. Por un instante, casi pudo imaginar que veía a la niña que había sido cuando la conoció, con los nervios apenas disimulados y un afán desesperado por complacerla. Pero sus ojos eran fríos. Los ojos de una asesina. Se dio cuenta de que lo hacían para castigarlo. Para silenciarlo por pensar en alejarse y hacer que la chica a la que había intentado proteger con tanto ahínco fuera quien lo hiciera. La aceptación se extendió por todo su cuerpo. Al menos sabía que Inko estaría a salvo. Le había dado todo lo necesario para protegerse. Tsutsumi saludó a su viejo amigo. ¿Sabías que esto iba a pasar? Fue una afirmación, no una pregunta. Hisashi se encogió de hombros. Tenía un presentimiento. La HPSC no tiene por costumbre dejar cabos sueltos sin luchar. ¿Cabos suelto? Se burló Kaina. Eres un traidor, dragón. Bueno, eso fue un poco confuso. Hisashi arqueó una ceja. ¿Un traidor por querer algo más allá de la comisión? ¿De verdad es demasiado egoísta querer una vida más allá de la sangre y los horrores, Tsutsumi? En un instante, el rifle de Nagant apuntó a su pecho. Solo dime esto, dijo ella con la voz quebrada. ¿Desertaste antes o después de que mataran a los demás? ¿Qué? Hisashi sintió una rabia incontenible. ¿Esa era la mentira que la comisión le había contado? ¿De qué demonios estás hablando? Nos traicionaste. Kaina sacó algo de su cinturón y lo arrojó al suelo. El montón se dispersó en el aire. ¿Imágenes? Se dio cuenta Hisashi. Nos vendiste. Se arrodilló lentamente. Apartó algunas fotos. Eran de él y de Inko. Imágenes de los dos riendo en su apartamento, instantáneas de Inko en el trabajo, de él cocinando la cena para los dos. Tenía un nudo en la garganta. El horror y la desesperación le oprimían la garganta. De repente, se quedó en blanco. Le temblaba la mano al coger una de las fotografías. Era Inko, empapada en sudor y exhausta, más hermosa de lo que jamás la había visto. En sus brazos, con un mechón de rizos verdes sobre la cabeza, había un bebé. ¿De dónde sacaste esto? Susurró sin aliento. La has cagado, dragón, dijo Kaina, inclinándose sobre él. Después de todas las veces que me dijiste que tuviera cuidado. Deberías haber seguido tu propio consejo. Sus dedos recorrieron el rostro del chico de la foto. Recordó conversaciones susurradas entre él e Inko, promesas hechas contra la piel empapada de sudor. Deseos confesados al amparo de la noche, compartidos solo entre ellos dos. ¿Y si tuviéramos una hija? Preguntó Inko riendo. ¿Cómo la llamarías? Hitomi, dijo Hisashi con seguridad. Le dio un beso en el hombro. Sin duda, Hitomi. ¿Y si es niño? Izuku, murmuró. Tengo un hijo. Estallido.